את התיקון הנפש הזה. המזמורים האלה היו מיוחדים בנפש שלנו באחד הימים בשנה שעברה בזמן כזה. זה הזמן לפני שנה. היינו ביום אחד בלילה של עוגמת נפש קשה מאוד, ובכינו לקדוש ברוך הוא בכי. Buenas tardes a todos. Continuamos aquí en la comunidad Tikkun HaNefesh 2505 de la Washington Avenue, Waco, Texas. Estamos estudiando este Shabbat, estamos estudiando la Parashat Tzab, ordena, ¿sí? Hemos estado vimos con nuestro hermano Julio ahí algunos puntos de la ofrenda de elevación, etcétera, etcétera. Después fuera de cámara estuvimos haciendo ahí algunos comentarios. Ahorita vamos a continuar con algunos comentarios acerca de esta parashá, más que comentarios sobre la parashá, comentarios que tal vez nos sirvan a todos para algo. Bien. En uno de los versos de esta parashá, en el capítulo 6, se habla, o en esta parashá se habla de tres fuegos que deben estar ardiendo constantemente, ¿sí? Entonces, ese fuego sobre el altar, que el primero de estos fuegos es un gran fuego, un fuego grande, sobre el cual se quema el tamid y otros korbanot. El segundo fuego es un poco más pequeño y está a un lado de este. Sí, este fuego servía más que nada para tomar carbones en un recipiente, en ese recipiente se iba a quemar el incienso todos los días, de acuerdo a lo ordenado por el Eterno. Y el tercer fuego, dicen los comentaristas que no tenía nada, o sea, no tenía, vamos a decirlo así, como una utilidad. Sí, pero era solo para cumplir el mandamiento concerniente al fuego, a saber, un fuego perpetuo arderá, se mantendrá encendido en el altar, ¿sí? Según la tradición, esto se deriva de las escrituras de la siguiente manera: donde se quema sobre el altar, ¿sí? Que dice que donde se quema sobre el altar, o lo que se quema sobre el altar, pero ahí nos da a entender que siempre debe haber un fuego para cuando llega una persona a ofrecer un corbán, ¿verdad? Ese fuego debe estar listo. Imagínate que llegas tú a ofrecer un corbán y no hay fuego, ¿sí? Pues te vas a sentir mal, ¿no? Entonces, mientras el fuego en el altar se mantiene encendido, dice, indica que el segundo conjunto para el incienso y el fuego en el altar se deben mantener siempre encendidos, ¿sí? Esto nos sirve para saber que es una misma para los Kohanim mantener encendido ese fuego siempre sobre el altar, ¿sí? Siempre tenía que estar encendido ese fuego. Ahora, Maimónides, uno de los comentaristas de la Torá, Maimónides, cita 3 versos en esta parashá para derivar la halajá con respecto a los 3 arrays de fuego que se ordenó hacer en el altar diariamente, ¿sí? Vamos a tratar de comprender el significado de este mandamiento y lo que podemos aprender de esto. Se dice que la controversia entre los Rishonim, o sea, las primeras autoridades rabínicas con respecto al propósito del culto de los korbanot es muy conocida, ¿no? Maimónides sostiene que como era costumbre que en todo el mundo antiguo, en aquel entonces, era costumbre construir santuarios y sacrificar animales a las imágenes establecidas en esos templos, ¿sí? Y hablamos de los otros pueblos, ¿sí? Que ellos también levantaban templos, levantaban altares, sacrificaban animales. Entonces, dice Maimónides que como era costumbre en estos pueblos, ¿sí? El Creador ordenó al pueblo de Israel
que lo adoraran en esa forma, ¿sí? Pero Nachmanides no está de acuerdo con él, ¿sí? Ya saben que siempre surgían controversias, tal vez no se encontraban ellos personalmente para debatir sobre esto, pero sí había algún comentarista en su época que hacía un comentario, y otro comentarista años después o décadas después, pues él daba otra opinión, ¿sí? Una discusión detallada de estas diferencias de opinión, ¿sí?, entre Nachmanides y Maimónides se pueden encontrar en los escritos de Abarbanel. Dice Abarbanel que Maimónides decía que los sacrificios tenían una segunda intención, ¿sí? No dice que estaban motivados por la primera intención, o sea, del sacrificio en sí, sino que había intenciones con respecto a este sacrificio, ¿sí? La primera intención era acercar a la gente al Eterno, que era lo que significa en sí Corbán, acercamiento, acercar, que era esa una de la primera intención de las ofrendas, acercar al individuo, acercar a la persona al Eterno, ¿sí? Acercarlo a él, someterse a él nuevamente, ¿sí? Porque cuando tú transgredías, pues ya había un tanto de rebeldía de tu parte hacia el Eterno, ¿sí? Entonces, cuando tú ofrecías un corbán, era porque te acercabas a él y te sometías nuevamente a su autoridad. Y creías nuevamente en su existencia, en su unicidad y en su providencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que comenta Maimónides. Él no niega que esta primera existencia, esta primera intención exista en los mandamientos con respecto a los korbanot, ¿sí? Porque en realidad esa fue la primera intención que tuvo el Eterno al ordenar que se hiciera este tipo de ofrendas, ¿no? Los korbanot, ¿sí? Que aquel que había transgredido se acercara nuevamente a él, ¿sí? Que fuera una forma de acercarse a él. También Abarbanel cita la segunda intención que desarrolla Maimónides, ¿sí? Y la resume de la siguiente manera. Él dice, si hubo dos intenciones con respecto al sacrificio, según Maimónides, la primera es como lo sugirió Nachmanides, y la segunda, ¿sí? En opinión de Abarbanel, Maimónides y Nachmanides no estaban en desacuerdo, ¿sí? Sino que simplemente Maimónides completó la intención citada por Nachmanides con una intención adicional. Es lo que comentábamos ahorita. Había controversias, pero esas controversias servían ¿para qué? Para nutrir ese conocimiento, esas enseñanzas que daban estos grandes comentaristas, esos grandes maestros de la Torah, ¿sí? Muchas veces no eran controversias de estar en desacuerdo con esto, ¿sí? Sino de que se agregaba algo a lo que uno de ellos ya había dicho anteriormente, y se enriquecía este tipo de comentarios. Dice, si la primera intención de los sacrificios, de los korbanot, es acordada por todos, ¿sí? El mandamiento de mantener 3 fuegos nos enseña 3 aspectos centrales, ¿sí? Nos debe enseñar 3 aspectos centrales de esta intención, y los cuales están destinados a instruirnos en adorar a nuestro Creador, a Boré Olam, ¿sí? Sobre todo es lo que nos debe enseñar los korbanot, ¿sí? Acercarnos y volver a someternos, a adorar nuevamente a Boré Olam, ¿sí? Acercarnos a Él, humillarnos ante Él, ¿sí? Que es lo más importante, someternos a su voluntad, ¿sí? El primer conjunto del fuego es un gran conjunto en el que se ofrecen todos los sacrificios, ¿sí? Acuérdense que era grande ese fuego. Este lugar no debía ser tocado,
no se le quitaba para ninguna cosa, ninguna otra adoración. Era simple y sencillamente para hacer ahí los korbanot, ¿ok? Y este mandamiento se deriva de una primera frase que dice: el holocausto permanecerá donde se quema sobre el altar, ¿sí? Este punto de combustión en el altar es autónomo, ¿sí? No es transferible y no tiene ningún otro propósito más que la quema de los korbanot, ¿sí? De ahí los kohanim no iban y tomaban fuego para encender otros fuegos. Ese fuego era único y exclusivamente, ¿para qué? Para la quema de la... Exactamente, ¿sí? No era de que hoy se me apagó aquel fuego, necesito ir, voy a agarrar de ahí, ¿verdad? No se podía. En otras palabras, al ofrecer sacrificios, una persona se acerca al Eterno, ¿sí? Y de hecho, hay una interpretación en el Midrash en estas palabras de este verso, del verso 2, dice: Rabí Leví dijo, Jejaolaj al Moquedá, la etiqueta de la alabanza enseña: quien quiera que se elogie a sí mismo, finalmente es castigado por nadie más que fuego. Que es lo que hablaba nuestro hermano Julio hace rato, ¿se acuerdan? Que él hizo un comentario que no debemos, por hacer por hacer mitzvot, de engrandecernos, ni de ensancharnos, enorgullecernos, sentirnos más, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dice aquí Rabí Leví, ¿sí? Quien quiera que se elogie a sí mismo, finalmente es castigado por nada más que fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tratar de ser como Moshe, humildes. Cumpliste mis votos, Baruch Hashem. La situación es esa, por eso se reemplazó y se dijo no más sacrificios, más ahora obediencia. Así es. Porque muchas de las veces dices que te va a costar esto y dices, tengo 100 borregos, no cuesta nada dar un borrego. Pues ahí viene ya la insensatez de tu pecado. Aquí la cosa es realmente contrictarte y pagar y meditar en lo que hiciste. Y sobre todo eso, ¿no? Meditar en lo que hiciste, ¿sí? Meditar en lo que hiciste. Nunca más volver a Exactamente, para no volver a hacerlo. El Magui de Polonie, ¿sí? De Polonie, quiero pensar que es de Polonia porque no hablo polonés. Entonces, el Magui de Polonie explica esta declaración de acuerdo con el Kli Yakar, ¿sí? Dice: cualquiera que ofrezca un sacrificio debe tener cuidado de evitar dos cosas, ¿sí? Debe tener cuidado de evitar dos cosas. Y él dice, en las que Caín y Abel cayeron, ¿sí? Dice, ellos fueron los primeros en traer sacrificios y fallaron, ¿sí? ¿Por qué? Dice, número 1, dice, no traer una ofrenda de algo que es inferior, ¿sí? No debes de darle al Eterno una ofrenda de algo que es inferior. Que ese fue el fracaso de ¿quién? De Caín. Dice, traer la propia iniciativa, el número 2 dice, traer la propia iniciativa y no esperar hasta que se mueva para imitar las acciones de los demás, ¿sí? Que se dice que ese fue el fracaso de Abel. Es lo que comentan estos maestros, ¿verdad? Trajo algo que no le costó. Exactamente. Traer ¿sí? algo que no te cuesta, pues es muy fácil. Ahorita le saco la cartera a él y pago con una de $100. Me gusta. Exactamente, sí. Entonces dice, el Magui describe, trajo del primogénito de su rebaño, pero su objetivo era hacerse igual a Caín, ¿sí? Quien trajo una ofrenda al Eterno. Dice, desde que vio a su hermano hacer esto, o sea, desde que Abel vio que su hermano ofreció una ofrenda, dice, él también deseó hacerlo, hacer una ofrenda para poder sentirse él orgulloso y elevarse de la misma manera. Sí, pero aquí dice, pero para este fuego en el altar, ¿sí? Cuando tú haces esto, en el fuego del altar te condenas, ¿sí? Cuando lo haces para sentirte orgulloso, o sea, con lo que decíamos ahorita, engrandecerte, enorgullecerte, enaltecerte, ¿sí?
Dice que la Torá, dicen estos sabios, la Torá nos enseña, ¿sí?, una lección preliminar de adorar a Adonai. Debemos de adorar de acuerdo con nuestras propias habilidades, de acuerdo, sin imitar y sin copiar, ¿sí?, sin copiar a nuestro prójimo. Ellos dicen, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de autoengrandecimiento. O sea, yo me voy a engrandecer, pero yo mismo, o sea, para mí mismo. Yo no se lo voy a demostrar a otra gente, ¿sí? Al decir autoengrandecimiento es para elevarme, para crecer espiritualmente, ¿sí? No para sentirme que soy más grande que los demás, ¿sí? Quien fracasa en esto, ¿sí?, quien fracasa en esto, ya saben que está condenado. Ahora dicen los sabios, el propósito del segundo fuego es proporcionar fuego para la cacerola o para el recipiente del incienso, ¿sí?, para quemar el incienso en el interior. Y para eso era este fuego el segundo fuego que se hizo. Este tipo de fuego también debe ser quemado por cada persona, dicen los jajamín. Cada persona, cada uno de nosotros debe de quemar esto. Sí, que había donde tenías que poner las cacerolas y todo, ¿no? Donde freían los... ¿Cómo se llaman? Si era de barro se quebraba, pero si era de bronce tenías que ser lavadas. Así es. Ese era otro fuego, ¿verdad? También. Es otro fuego, sí. Uh-huh. Dicen los sabios, pero cada persona, este tipo de fuego, dice, también debe ser quemado por cada persona, ¿sí? Pero para que pueda ser utilizado dentro de su ser, ¿sí?, dentro de tu ser. Ya estamos aquí hablando de un fuego interior, espiritual, ¿sí?, para ofrecer nuestro incienso ahí al Eterno, desde el rincón interno del alma, ¿sí? Ese es otro fuego que hace alusión, el fuego interior que está en nuestra alma y que debe estar en nuestro corazón, debe hacer alusión a ese segundo fuego que se utilizaba para la quema del incienso, ¿sí?, en el Mishkan. Y dice que el tercer fuego del que hablábamos tiene como propósito mantener encendidos los otros fuegos, ¿sí? Es el propósito para mantener encendidos los otros fuegos. Dicen ellos, esta llama siempre debe permanecer encendida, siempre, esa no se puede apagar por nada, ¿sí? De modo que si los otros fuegos se apagan, porque si los otros fuegos se apagan, pues la persona o el Mishkan iba a quedar, vamos a decirlo así, en oscuridad, ¿sí? No iba a haber fuego, sin ninguna fuente de luz, sin ninguna fuente de calor. Dice que una persona debe dejar dentro de sí mismo un lugar donde mantenga también encendido ese fuego, ¿sí? Aparte del fuego que debes de tener para la quema de tu incienso interior, debes de mantener encendido ese fuego que va a mantener encendidos los otros dos fuegos. Pase lo que pase, dicen ellos, todo debe provenir ¿de quién? De la persona, ¿sí? De la persona. El fuego nunca debe ser tomado de otra persona. Tú no puedes tomar el fuego de otra persona, ¿sí? Cada persona y su propio fuego, cada persona y su propia adoración, ¿sí? Cuando tú adoras al Eterno, tiene que salir ¿de dónde? De tu interior, de tu corazón. Tú no puedes estar al lado de una persona que está haciendo, que está rezando, que está... Aun y cuando digamos los mismos rezos, no podemos estar rezando de la misma manera, ¿sí? Y aunque digamos, estemos como ahorita estábamos haciendo los rezos, yo no estoy rezando igual que Franco o que el hermano Arturo o que como José Luis. Cada de nosotros tiene su propia forma de rezar, aun cuando estemos diciendo los mismos rezos, ¿sí? Entonces, la intención es diferente. Exactamente, a eso se refiere cuando dice cada persona, cada adoración, ¿sí? Entonces, cada persona y su propio fuego, cada persona y su propia adoración. El Eterno no quiere, él prohíbe que una persona intente quitarle a la otra, ¿sí?
y el comentario de Rabí Leví se aplica a esa persona. La etiqueta de alabanza, quien se alaba a sí mismo en última instancia es castigado, ¿sí? Es condenado. Entonces, el fuego es como el fuego interior de cada persona. Ese fuego que había en el altar para la quema de los corbanot, ese fuego que había que existía para la quema del incienso, y ese fuego que existía para mantener encendidos los otros dos fuegos, es como el fuego interior de cada persona, como el fuego de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno cumpliendo su propio propósito, cada uno cumpliendo su propio objetivo. El propósito final es que se cumpla de todo esto, que cada persona tenga su forma de adoración al Eterno. Al decir su forma de adoración al Eterno, no que invente su forma de adorar al Eterno, ¿sí? Pero sí, como decía ahorita creo que fue Franco el que dijo, la intención, ¿sí? Con que cómo adoras al Eterno, la Kavaná, ¿sí? Entonces, un fuego puede encender otro fuego, ¿sí? Dice en esta parashá, como decíamos ahorita, se hace énfasis en el tema del fuego, ¿sí? Por lo de el altar, todo eso. Dice, el fuego sobre el altar arderá en él, dice, no habrá de apagarse, y quemará sobre él el sacerdote leños, mañana tras mañana. Un fuego perpetuo habrá de arder sobre el altar, no habrá de apagarse, ¿sí? Entonces, en el capítulo 6, versos 5 al 6, sobre estos fuegos, otro comentario, Rashi comenta que los sabios del Talmud estaban divididos en sus opiniones, pero que además de esto nos recuerda Rashi algo muy interesante con respecto a dos tipos de fuego que ardían, ¿sí? Ya hablamos de tres tipos de fuegos, pero había dos que ardían sin cesar en el Mishkan, y a uno se le llamaba Ner Tamid, ¿sí? Ner Tamid, que era la lámpara perpetua, ¿sí? La lámpara perpetua que se ubicaba en el interior del Mishkan. El Ner, en realidad dice el comentarista que en realidad el Ner Tamid era una de las 7 luces, ¿sí? Que conformaban la menorá, ¿sí? Que era el candelabro que se encontraba en el interior del Mishkan. Incluso hoy en día en todas las sinagogas, ¿sí? Hay una luz encendida arriba del Aarón HaKodesh, ¿sí? Donde está guardada el rollo de la Torah. Y esa luz siempre está encendida, ¿sí? A esa luz también se le llama Ner Tamid. No es un fuego, porque pues no, imagínate tener un fuego en un lugar que está solo, que a veces no hay quien esté cuidando ahí, es riesgoso, ¿no? Pero por eso se mantiene una luz encendida en recuerdo de ese fuego que existía en el Mishkan. Y a esa luz también se llama Ner Tamid, en recuerdo a ese fuego, ¿sí? A ese fuego que existía. Dicen los comentaristas que el Ner Tamid es el símbolo de la Torah, ¿sí? De la Torah, de la enseñanza. Es la luz que irradia, que se asemeja a la luz que emana de la Torah, ¿sí? Y cuando nosotros estudiamos la Torah, esa luz nos ilumina, esa luz alumbra el camino de nuestra vida, ¿sí? Es esa luz que nos guía. El otro fuego que recuerda Rashi en su comentario es el Esh Tamid. Dice que este fuego perpetuo ardía sobre el altar, ¿sí? Dice que es el fuego que decíamos ahorita, que es el fuego que arde sobre el altar, ubicado en el recinto exterior del Mishkan. Dice que este fuego servía como base para el fuego que consumía los sacrificios, y que siempre debía estar ardiendo, y que los Kohanim pues, tenían que alimentarlo cada mañana, ¿sí? Era lo que hacía uno de los Kohanim en la mañana, tenía que alimentar ese fuego. Ahora, un aspecto interesante de estos dos fuegos, ¿sí? De estos dos fuegos estamos hablando ahorita, el Ner Tamid y el Esh Tamid, es que cuando el Ner Tamid se apagaba, debía ser encendido con el fuego del Esh Tamid, ¿sí? Acuérdense que el Esh Tamid es el que estaba en el interior y el Ner Tamid es el que estaba en el exterior, ¿sí? Es decir, que la luz que iluminaba el recinto interior y que era el más sagrado del tabernáculo,
que es el fuego que simboliza la luz eterna que irradia de la Torah y que ilumina el camino de todos aquellos que estudiamos la Torah, ¿sí? Debía ser encendido desde un fuego que se ubicaba en la parte exterior del Mishkan, ¿sí? Cuando ese fuego se llegaba a apagar, llevaban fuego del exterior para encenderlo, ¿sí? Y era el fuego que se encontraba junto al altar de los sacrificios, ¿sí? De aquí podemos aprender una lección. El fuego de la Torah, ¿sí? El fuego de la Torah, el fuego de lo que estudiamos nosotros, debe ser alimentado cada día, ¿sí? Desde afuera, ¿ok? Debe ser alimentado desde afuera, desde lo externo. ¿A qué nos referimos con esto? Que el fuego de lo espiritual en nosotros, de lo que le da sentido, o de lo que le debe de dar sentido a nuestra vida, debe ser alimentado día a día con el cuerpo, ¿sí? Pero, ¿por qué con el cuerpo? Con la acción, con el esfuerzo, ¿sí? Con la acción cotidiana. Y al hablar de esto, me refiero al cumplimiento ¿de qué? De los misbot, ¿sí? Así es como alimentamos ese fuego interior, alimentándolo con el fuego exterior, ¿sí? La tradición del estudio de la Torah y de todo lo que hemos aprendido es hermosa y es preciosa como la luz. Y pienso que estamos todos de acuerdo en eso, ¿sí? Es algo precioso, es algo hermoso que hemos estado aprendiendo. Pero esta no se transmite sola ni se transmite como por osmosis, ¿sí? Tener una mesa de Shabbat para recibir Shabbat y poder disfrutarlo es fantástico y es bonito, ¿sí? Cuando ya ves esa mesa con su mantel, con sus velas, con su pan halal, con el vino, es bonito. Pero para eso antes debemos cocinar, antes debemos de limpiar, antes debemos de aprendernos las bendiciones, cánticos, a veces invitar amigos a la cena de Shabbat, ¿sí? Ahí estamos encendiendo ese fuego con las acciones exteriores, ¿sí? Que es que antes de que llegue Shabbat hay que limpiar, hay que cocinar, hay que preparar para que ese fuego esté encendido. El fuego de todas estas tradiciones debe ser alimentado con acciones concretas día a día, ¿sí? De lo contrario se va apagando de a poco, de a poco, de a poco, ¿sí? Ese fuego empieza a perder fuerza, empieza a perder brillo, empieza a perder calor, ¿sí? Se va apagando poco a poco. Si no alimentamos nuestro fuego, ¿sí? Día a día se va a ir apagando, o sea, lo vamos a ir perdiendo. Y qué triste sería perder ese fuego. ¿Por qué? Porque luego va a ser muy difícil volverlo a encender. Se dice que cuando uno deja la Torah un día, la Torah nos deja dos, ¿sí? Si tú dejas la Torah 2 días, la Torah te deja 4. Y de repente, aquella persona que tú conociste, que era estudioso de Torah, que trataba de cumplir con los misbot, de repente ya te lo vuelves a encontrar y ya lo ves como cualquier persona, ¿no? Ya no te saluda con un shalom, ya hay una historia de un muchacho judío, ¿sí? Él era observante, usaba su kipá, traía sus pelot, era judío, ¿sí? En Israel. Y empezó a andar de novio con una muchacha secular. Y dicen que un amigo le dijo, pero ¿por qué no buscaste una muchacha judía observante, verdad? Es que ella también es judía, sí, pero no es observante, ella es secular. Eso puede afectarte. Dijo, no, vas a ver que de aquí a 15 días
ella vestirá como una muchacha judía observante. Y dice esta persona que su amigo a los 15 días ya no traía kipá y ya no traía pelo. O sea, él se alejó de la Torah. ¿Sí? Ner Tamid y Esh Tamid. ¿Sí? Son dos fuegos perpetuos que ardían en el Mishkan y que eran perennes. O sea, podían apagarse. Porque había alguien que los tenía que alimentar diariamente. Si de verdad queremos nosotros mantener viva la llama de la Torah en nuestros corazones, debemos hacer que la luz de la Torah ilumine nuestra vida y la de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos, ¿sí? ¿Cómo? Actuando día a día para alimentar ese fuego, ¿sí? Para que ese fuego sea perpetuo, para que sea tamid, ¿sí? Y además nunca debemos olvidar que para disfrutar de altos niveles de espiritualidad, ¿sí? Como queremos llegar a un momento dado, de disfrutar de esos altos niveles de espiritualidad, de belleza, de intelectualidad, debemos de trabajar arduamente, con acciones concretas, con esfuerzo físico, con paciencia, con perseverancia, ¿sí? ¿Cómo? Estudio de la Torah, cumplimiento de mis votos. Es lo que nos va a mantener esos fuegos encendidos. En el verso que dice, ordena a Aarón, esta es la ley de la ofrenda quemada, ¿sí? Rashi explica en el nombre de nuestros sabios que la palabra tzab, orden o ordena, ¿sí? Siempre implica en instar, o sea, en apresurar, ¿sí? En el presente y para las futuras generaciones. O sea, en ese momento en que el Eterno le dijo a Moshe, tzab, ordena. O sea, lo estaba apresurando en ese momento y para las generaciones futuras, para nosotros también, ¿sí? Y Rashi cita a Rabbi Shimon diciendo, las escrituras encontraron que era especialmente necesario instar en los casos en que el cumplimiento de una misma involucra una pérdida monetaria, ¿sí? El Rebbe de Sadmar Zatzal, en su libro Divrei Yoel, plantea objeciones, ¿sí? Él plantea objeciones a los puntos de vista de la primera Taná, a quien Rashi cita por el significado de la palabra tzab, que es ordena. Dice Rabbi Shimon, el Rebbe preguntó por qué las escrituras tienen que usar estímulos, ¿sí? ¿Por qué la Torah tiene que usar estímulos, tanto ahora como para las generaciones futuras, en relación con la misma de la ofrenda quemada? Dice, ya que una pérdida monetaria está involucrada en muchas misbot, ¿sí? O sea, no nada más en la de la ofrenda quemada se podía perder, vamos a decirlo así, dinero, ¿sí? Vamos a un ejemplo, cuando una misma que nos involucra, por decirlo así, pérdida de dinero, es en Sukkot, cuando compramos el etrog y compramos todo, ¿sí? No es algo que nos va a durar para siempre el etrog, ¿sí? Cuando lo compramos para cumplir con la misma, ¿cómo llega el etrog? Grande, amarillo, oloroso, bonito, ¿sí? Y en ese momento decimos, qué buena inversión hice, está hermoso mi etrog. Ya nomás pasan las fiestas y lo tenemos ahí guardadito, ¿verdad? Según nosotros, para que dure. Ya días después, un mes después, 2 meses después, ¿cómo está? ¿Sí? Se va secando, eso ya fue una pérdida, vamos a decirlo así, una pérdida monetaria, financiera, ¿sí? La palabra tzab, que indica urgencia, o sea, rápido, ordénale, ¿sí? No se usa en relación con otras misbot, como dice Rabbi Shimon. ¿Por qué entonces se requiere urgencia precisamente para la misma de la ofrenda quemada? Dice el autor que la pérdida monetaria en cuestión fue en realidad incurrida por los Bené Israel, por los hijos de Israel.
porque fueron ellos quienes dieron el dinero, ¿sí? Ellos fueron los que dieron el dinero para este tipo de corbán. ¿Cuándo dieron el dinero? Cuando pagaban el medio shekel, ¿sí? Entonces, con esta pérdida no se aplicaba a los sacerdotes, a los kohanim, porque ellos no pagaban el medio shekel. El que pagaba el medio shekel era el pueblo. Entonces, ¿quién era el que perdía aquí dinero? El pueblo, no el Cohen. Y entonces, ¿por qué dice, ¿por qué se alentaba a Aarón mediante la palabra tzab? O sea, ¿por qué ordena? O sea, apresúrate, haz las cosas, ¿sí? Dice el Rabí Shimon, dice, en su lugar el versículo debería de haber declarado manda, o sea, como algo normal, algo cotidiano, y aquí le dice ordena, o sea, una orden. Para los que hemos estado involucrados en cuestiones de donde hay mandos, ¿sí? Cuando se ordena es porque es algo que lleva premura, es algo que es prioritario, ¿sí? Cuando una persona en una institución donde hay mandos te dice, ¿veías esto? Puedes tomarte cierto tiempo para hacer las cosas, pero cuando te dicen, ¿es una orden? Ahí es cuando las cosas se tienen que hacer rápido, ¿sí? Y aquí volvemos a la importancia de la autoanulación, como hablaba hace rato nuestro hermano Julio, ¿sí? No debemos de engrandecernos. La autoanulación, el potencial se hace real cuando una persona demuestra que ha dominado su Yetzer Hará. Es cuando tú te autoanulas, ¿sí? Cada misbah comprende un cierto elemento, ¿sí? Un cierto elemento de autoanulación. Tienes que autoanularte para poder cumplir una misbah. ¿Por qué? Porque la inclinación al mal, nuestro Yetzer Hará, siempre va a estar, como hemos dicho, esa vocecita, ¿verdad? Que se oye ahí, de que ¿para qué? No. Vas a darse de acá a alguna persona y dice, ¿para qué? No le des. Ya habrá quien le dé, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que autoanularte. Tienes que sacar ese Yetzer Hará que está en tu interior para poder cumplir con esa misma, ¿sí? Debemos de evitar hacer o tratar de buscar honor para nosotros o beneficios personales al ejecutar una misma. Y aquí se encuentra una alusión a esta idea en un versículo que dice, sin embargo, por tu causa nos matan todo el día, ¿sí? Lo que significa que la devoción personal al cumplir las misbot recuerda el hecho de que nos matamos cada día por Hashem. Y hay hermanos en otros países del mundo que literalmente los han matado por cumplir los misbot, ¿sí? Ellos sí llegaron a la total autoanulación, ¿sí? De no engrandecerse. Y con esto fueron engrandecidos, ¿sí? En el cumplimiento de esas misbot. En su autoanulación ellos fueron engrandecidos cuando fueron muertos por cumplir con esas misbot. ¿Qué pasó ahora la semana pasada en Israel? Asesinaron a un rabino y a un muchacho, creo 20, no llegaba a los 24 años el muchacho, ¿sí? Fueron apuñalados por un terrorista. ¿Qué pasó hace 15 días, un poquito más, en Argentina? Con el rabino, fue golpeado junto con su esposa y mandado al hospital con costillas rotas y cosas, y fue a dar a cuidados intensivos, ¿sí? Porque simple y sencillamente por el hecho de cumplir con las misbot. Tratar de vivir de una manera piadosa. Tratar de vivir de una manera en que lo ordena el Eterno, ¿sí? Ahora, dicen los sabios, la inclinación al mal de un hombre crece en fuerza día a día, y esta trata de matarlo. Como se dice, el malvado observa al justo y trata de matarlo.
Si no fuera por el hecho de que Akadosh Baruj Hu, de que el Eterno fue su ayuda de esta persona, él no podría haberlo resistido. Y como se dice, sin embargo, Adonai no lo va a abandonar de su mano. ¿Sí? Hay que estar conscientes cuando andamos en la calle. Muchas veces andamos en la calle tratando de cumplir con las misbot, tratando de ser unas personas observantes, ¿sí? de lo que el Eterno ordena, y a veces andamos con nuestras, o la mayor parte del tiempo andamos en nuestras calles, en la calle, si andamos usando la kippah o andamos usando los tzitzit, y hay que estar conscientes que un día podemos toparnos con una persona de este tipo. ¿Sí? Hay que estar conscientes de eso. ¿Sí? Hay que estar conscientes de eso, de que un día podemos toparnos con una persona de estos, el Eterno no lo permita. ¿Sí? Por lo tanto, para evitar que una persona realice misbots, el Yetzer Hará siempre intenta con cada gramo de su fuerza hacerla transgredir. Siempre intenta el Yetzer Hará que transgredamos. Pero uno debe reunir, sacar toda la fuerza que tiene. ¿Para qué? Para en nuestras tefilot diarias pedirle al Eterno que nos ayude y que nos dé la fortaleza necesaria. Dice, enseña el Tur, Yehudá ben Terná dijo: sea audaz como un leopardo, ligero como un águila, rápido como un ciervo y fuerte como un león. ¿Para qué? Para llevar a cabo la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Un hombre debe controlarse a sí mismo. Al decir un hombre me refiero a un hombre y a una mujer. ¿Sí? Debe controlarse a sí mismo como un león y levantarse temprano para poder servir a Boreolam, para poder servir al Creador. Esto incluso, ¿sí? Si nuestro Yetzer Hará nos dice: no te levantes tan temprano, está haciendo mucho frío. ¿Para qué te levantas? Está muy calientito, aquí estas cobijas, estas mantas están calientitas, te vas a levantar y te vas a enfriar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos levantarnos en una mañana fría? Venciendo a nuestro Yetzer Hará, conquistándolo, levantándonos, ¿sí? Porque ya una vez levantado y comienzas tus rezos, el fuego que está en tu interior va a calentar tu cuerpo, ¿sí? Y ese frío ya no está ahí. Como dijo el rey David, nosotros debemos de levantarnos antes de que salga el sol. ¿Para qué? Levantarnos nosotros para despertar al amanecer. ¿Sí? Decía el rey David: despierta, alma mía, despierta, despierta, oh lira y arpa, despertaré al amanecer. O sea, él no decía que él iba a levantarse al amanecer, sino que él despertaba antes para él despertar al amanecer. ¿Sí? Entonces, de todo esto necesitamos necesitamos un atributo, que es el atributo del fervor. ¿Sí? Si la pereza está presente, entonces va a faltar entusiasmo. ¿Sí? Y cuando falta entusiasmo no se realizan las misbot. Hace rato, creo que fue Julio también el que decía esto, que la Torah había que estudiarla con alegría, con entusiasmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no estudias la Torah con alegría y con entusiasmo, no vas a estudiar bien. Y no vas a aprender y no vas a comprender lo que se te trata de enseñar. Una persona debe darse cuenta que está obligada a realizar misbot en cualquier caso. En cualquier caso. Por lo tanto, si esta persona al menos lo hace con energía y entusiasmo, sin faltarle nada, está ofreciendo un buen servicio al Eterno. ¿Sí? Cuando tú cumples con tus misbot de una forma
entusiasta, alegre, sin pereza. Pero para llegar a este nivel de entusiasmo, debemos de esforzarnos en el estudio de la Torah. ¿Sí? Hagan de cuenta que es un círculo. Tú estudias Torah y todo esto te da entusiasmo, te da fervor, te da emuná, y la emuná hace que sigas estudiando la Torah. Y es un círculo que no termina. ¿Sí? Y todo esto te va acercando ¿a qué? ¿Cuál es la finalidad de todo este círculo? Acercarte al Eterno. ¿Sí? ¿Y qué dice el Eterno? Si sigues mis decretos y observas mis mandamientos y los cumples. Si observas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Sí? Si sigues mis mandamientos, si observas mis mandamientos, si cumples mis mandamientos. Esto significa que debemos de estudiar la Torah y que solo cuando nos hemos dedicado a su estudio vamos a poder observar y cumplir los mitzvot correctamente. ¿Sí? El estudio de la Torah también nos va a conducir a ¿qué? Como les decía ahorita, al fervor, y el fervor a la emuná, y la emuná al cumplimiento de los mitzvot, y el cumplimiento de las mitzvot al estudio de la Torah. ¿Sí? Entonces, esto se debe a todo lo que hablábamos ahorita de ese fuego que está en nuestro interior. ¿Sí? Ese fuego que ardía en el Mishkan, y después ese fuego que debía estar perpetuo en el interior del Mishkan, y que debe estar en el interior nuestro, y que ese fuego se compara a la Torah. Y esa Torah, y la Torah, ¿qué es la Torah? La Torah es la luz, es luz. Y esa luz que ilumina nuestro camino. Y ese camino hacia dónde nos lleva, ¿sí? Nos lleva a acercarnos al Eterno. Y cuando nosotros hacemos uso de esa luz, cumplimos con las mitzvot. Y nuestros tefilot son los sacrificios que se hacían en el Mishkan y en el templo. ¿Sí? Entonces, que el Eterno nos ayude, a cumplir con las mitzvot, que el Eterno nos ayude en el estudio de la Torah. ¿Sí? Que el Eterno nos ayude, nos dé la fuerza, porque la fuerza nos la da el Eterno, no es nuestra fuerza. El Eterno nos da la fuerza suficiente para controlar y vencer ese Yetzer Hará. Que el Eterno les dé una semana de bendiciones, que el Eterno les dé la fortaleza, que el Eterno les dé el fervor. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las mitzvot y para acercarnos a Él. Shalom.